Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. A esta hora nos acompaña Leonardo Palacios, es experto en Derecho Tributario, pero también es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que próximamente van a tener una asamblea. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo. Bien, queríamos conversar sobre lo que son los impuestos en este momento en el país, los impuestos que estamos pagando los venezolanos y algunas ideas que han salido a raíz de la constituyente, pero venían desde hace tiempo trabajándose y hablándose en el gobierno nacional de modificar lo que es el cobro de impuestos en Venezuela. Algunos señalan o insisten en una medida donde el que más gane más pague, pero hasta ahora está escalonado de esa manera el impuesto, por lo menos el impuesto sobre la renta. Desde siempre Venezuela tiene un sistema tributario basado en la progresividad. Implica que las personas que entre más enriquecimiento tienen, más impuestos pagan. La tarifa número 1 en materia de impuestos sobre la renta para las personas naturales tiene varios escalones de progresividad, donde expresa el aumento de la base imponible implica una alícuota, un tipo, un porcentaje de impuestos, para hablar claro, que debe pagar esa persona, satisfacer a esa persona. De manera que en Venezuela siempre ha existido lo que ya se dice la progresividad del impuesto, vigente y consustancial a la naturaleza del impuesto sobre la renta, que se incorporó en Venezuela desde el año 1943. De manera que cuando se habla de que quien más pague es el que más gane es el que más pague, se está diciendo es llover sobre mojado. Venezuela siempre, por lo menos en las últimas constituciones, ha tenido ese sistema de progresividad. Lo que hay que tratar es buscar que el sistema tributario sea eficiente en términos de generación de riqueza, sea suficiente para financiar el gasto público, no cause distorsiones enormes en la exposición o desarrollo económico que permita simplemente al gobierno tener mayores ingresos. Si tú tienes una tributación con una serie de controles como el que tenemos ahorita, expresión de una planificación centralizada donde el gobierno todo lo puede, todo lo quiere, no vas a tener desarrollo económico, no vas a tener una base de imposición mayor y por lo tanto la recaudación decae. ¿Y qué es lo que sucede ahorita? Que el pueblo venezolano en general, sin discriminación de ningún tipo, está pagando el impuesto más grave, más pernicioso, el impuesto indirecto más evidente que existe, que no consulta capacidad económica y por lo tanto no es progresivo, sino altamente regresivo, es decir, todo lo contrario a lo que es lo progresivo, que es la inflación. Ahorita veíamos en las noticias que efectivamente la tasa acumulada de inflación hasta ahorita es de 365%, siendo en boca del presidente de la comisión o subcomisión de la Comisión de Finanzas que efectivamente la inflación de este mes es del 33.7%, algo histórico. Obviamente ese es el impuesto más pernicioso que existe. Perjudica al gobierno, perjudica también al ciudadano. De manera que lo importante es adelantar una reforma tributaria. Ahora, ¿quién adelanta esa reforma tributaria? La adelanta la Asamblea como órgano legislativo propio, constitucional, consustancial a la existencia de la democracia. Es una reforma impuesta, no consultada. Eso es lo que hay que determinar. ¿Qué es lo que se quiere con la tributación? Expandir la economía, atraer la inversión extranjera y nacional, o simple y llanamente seguir arrinconando al empresario con controles, con mecanismos evidentes de intervención económica y lo más grave, simple y llanamente seguir aplicando una especie de estrangulamiento a través de la tributación. Eso es lo primero que hay que preguntarse. Segundo, en tercer lugar, primero la pregunta quién lo hace. Segundo, qué es lo que buscamos. Y en tercer lugar, qué tipo de tributación queremos. Es importante mantener el impuesto sobre la renta, pero también es fundamental un impuesto como un impuesto del valor agregado, libre de exenciones, un impuesto del valor agregado que permita la recuperación inmediata, que no se genere escalones o escalonamientos de corrupción que impiden que el contribuyente, en estos casos las empresas que sean exportadoras o las empresas sometidas a una alta tasa de retención por conceptos de impuesto al valor agregado, puedan acceder a la recuperación de los créditos fiscales sin problema de inflación, sin el problema de la devaluación, que la devaluación sea reconocida tanto en este tema de recuperación de los impuestos como el efecto pernicioso que tiene la determinación del impuesto sobre la renta, que existe un esquema de incentivos fiscales que realmente significa un sacrificio para el Estado, pero justificado, en el sentido de que se reproduzca la inversión, la capitalización, que se tenga un régimen impositivo para el trabajador. No esta loquera que hemos tenido en los últimos años, donde el trabajador está en una incertidumbre, donde ya la Sala Constitucional, una sentencia que marcó la pauta de interpretación del artículo 31, establece que es el impuesto sobre salario normal y no el salario integral. Aquí se ha llevado un problema de bonificación, producto precisamente de este aumento compulsivo de la base salarial, que perjudica también al trabajador
y a la empresa, que es el prestador de servicio. En ese punto quisiera detenerme porque parte de la necesidad de modificar la ley de impuestos sobre la renta y la forma de cobrar impuestos en el país viene de allí, viene de la necesidad de seguir ajustando el salario del trabajador y que este no sea pechado por el impuesto sobre la renta, porque la base contribuyente se elevó gracias a que la mayoría del país paga impuestos sobre la renta y durante 2 años consecutivos el Ejecutivo ha tenido que sacar 2 decretos de sanción en el mes de marzo. Pero paga impuestos sobre la renta por una razón muy sencilla, porque hay una inflación descontrolada, no existe ningún mecanismo cierto de determinación de la política tributaria dentro de la política fiscal, no existe un reordenamiento del Estado, existe simple y llanamente una emisión inorgánica de dinero, una base monetaria que realmente no refleja el desarrollo económico ni que lo aguante la economía, y eso se traduce por supuesto en una alta inflación, problemas de control cambiario, mientras que tú no regules el control cambiario, no reordenes el Estado, no definas una política tributaria acorde con la realidad, no definas una desregularización de la economía. Y no se puede argumentar o contraargumentar diciendo que lo que se quiere es simplemente que los ricos sean más ricos y el pobre es más pobre. El pobre es más pobre porque el Estado lo hace pobre. El pobre es más pobre porque no tiene acceso a bienes y servicios. Y hoy en día el esquema no es por culpa del empresario, sino por culpa del Estado. El Estado está poco a poco, día a día, interviniendo más, dejando al empresario simple y llanamente en ascuas porque todo lo regula. Desde la importación hasta la exportación, pasando por toda la regulación de costos, precios, remuneraciones, distribución, decisiones de consumo. Una economía no puede crecer así. El ajuste de la unidad tributaria, ¿no es necesario verificarlo y hacerlo según los índices de inflación? ¿No es esto lo que está impactando que todo el mundo tenga que pagar impuestos? ¿Tú sabes lo contradictorio de todo esto? Que desde que está vigente la unidad tributaria, incorporada al Código Orgánico Tributario en el año de 1994, el único gobierno que realmente modificó la unidad tributaria en tiempo oportuno, interviniendo como es lógico la Asamblea Nacional, que emitió un acto parlamentario sin forma de ley para aprobar la modificación de la unidad tributaria que hacía el CENIAT con fundamento del Banco Central de Venezuela, fue este gobierno, el gobierno del presidente Chávez. Obviamente lo hacía en forma oportuna, aproximadamente a lo que era la inflación, con un esquema de transparencia. Desde hace varios años, vamos a decir de 4 o 5 años atrás, se oculta la publicación de los índices inflacionarios, no se modifica la unidad tributaria de manera real, sino empíricamente te puedo decir que la unidad tributaria en los últimos 3 años representa el 10% de la inflación real del ejercicio anterior. No recoge el 100%, recoge un 10%. Y eso es mentira, eso es maquillar, porque por un lado ocultas la información, no hay información del Banco Central de Venezuela, no hay información de los entes que tienen que ver con el desarrollo, ejecución, planificación de la política económica. Obviamente el señal se encuentra en que no puede variar la unidad tributaria, cuando lo hacen por debajo de la inflación, y obviamente la inflación se pretende ocultar modificando la ley de impuestos sobre la renta, quitando el ajuste por inflación al sector financiero, entiéndase banca, seguro y mercado de capitales, y al denominado contribuyente especial. Y la mayoría ahorita de los empresarios, por fuerza de la inflación, por esa falta de control de la inflación, de mecanismos reductores de inflación, pasan a ser contribuyentes especiales. Vis con lo que pasa con los trabajadores. Hay mayores trabajadores, un número importante de trabajadores que pasan a pagar el impuesto sobre la renta porque los afecta la inflación. La inflación puja, si me permite, lleva hacia arriba a escalones de mayor progresividad y por lo tanto entonces el trabajador se ve constreñido a pagar impuestos sobre la renta y el gobierno obligado a implementar decisiones improvisadas para buscar establecer exoneraciones de impuestos a última hora. Eso genera incertidumbre, genera evasión fiscal y el gran perjudicado es el gobierno. El gran perjudicado es el ciudadano. En este caso, ¿es necesario reformar algo en la Constitución para poder llevar a cabo reformas en lo que es la forma de cobrar impuestos en el país? Hablabas y uno de los puntos que se tocaban en esto es reformar la ley de impuestos sobre la renta para atraer inversiones. Una reforma integral del sistema tributario. En cuanto a gestión, ya tenemos un avance. La administración tributaria nuestra tiene todos los sistemas que pueden llevar adelante todo un esquema eficiente de administración tributaria. El problema es la normativa. Amén, tienes que tener, y ahorita tenemos un foro el 28 de septiembre, ya por vía de la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en nuestra sede, está la información donde vamos a analizar todo lo que es la jurisdicción contenciosa tributaria a través de la jurisprudencia.
Y eso importa porque en la medida en que tú tienes una reforma tributaria, en la medida en que tú reordenas el Estado y en consecuencia existe un reordenamiento de la finanza pública, en esa misma medida vas a tener un sistema tributario eficiente. Pero para eso también te necesitas que el que pague conforme a la ley, y pagar conforme a la ley significa tener también posibilidades que se aplique el tributo conforme a la ley. Si la administración tributaria se equivoca, el contribuyente se equivoca, quien dirime el conflicto entre la República y el contribuyente son tribunales que sean autónomos e independientes. La gran pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Es necesario esa reforma? Y la respuesta inmediata es sí, tenemos que tener una reforma integral del sistema tributario. Las bases constitucionales son importantes, pero tenemos una constitución que ahorita funciona a la perfección. La constitución no puede establecer una reforma tributaria. Sería absurdo pensar que a través de la constitución y una modificación de la constitución, habida cuenta que tenemos profundas diferencias en la forma que se convocó la constituyente, la forma en que se materializó la expresión de convocatoria, entre comillas, del poder constituyente en contravención al derecho de la soberanía popular, de la expresión de lo que es el voto. Independientemente de ese criterio, una reforma tributaria vía constituyente es un absurdo, porque la Constitución establece valores y principios y no tributos en particular. Vamos a continuar con este tema, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Leonardo Palacios, abogado tributario. Hablábamos sobre la reforma o lo que podría darse a través de un proceso de reforma general de lo que es la tributación en Venezuela. En este caso quisiera consultarle el caso del IVA. ¿Es necesario el IVA en este momento? Sin duda alguna, ese es el gran elemento de la tributación y de la recaudación. El IVA, desde que se incorporó en el año de 1993, vino para quedarse. Siempre, incluso desde la Asamblea Nacional, elevamos la voz de la necesidad de racionalizar el IVA. Creo que el IVA no puede ser objeto de discusión política, con política de menudencia, sino que debe ser objeto de una reflexión, de un análisis, de una evaluación económica detallada de lo que es el IVA dentro de la recaudación del sistema tributario, del efecto que tiene en la atracción de finanzas, el financiamiento, perdón, de las finanzas públicas, el financiamiento de la descentralización, el proceso de atracción de inversiones, de manera que el IVA debe ser objeto de una reforma legal, no de una reforma constitucional. Las bases constitucionales están en el artículo 316 y 317 de la Constitución, está en el artículo 131 que establece el deber de contribución de todos y cada uno de los venezolanos. Se establece un concepto general de lo que es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene varias partes. Una de las partes fundamentales es la parte de finanzas públicas, la parte monetaria, todo lo que son las instituciones que interactúan en estos sistemas que hemos mencionado. De manera que cuando se coloca el tema de discusión es una forma ligera, sin debate. Una norma constitucional requiere de la consulta, del consenso, del debate, y aquí no hay consulta, aquí no hay consenso, aquí no hay debate. Hay un pecado original de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la forma en que se convocó, la forma en que se eligió, la forma en que se está desarrollando. Obviamente eso es una discusión de tema político. A nosotros nos corresponde el elemento técnico, y el elemento técnico nos lleva a sostener que todo aquello que se pretenda reformar por vía constitucional queda simple y llanamente en un debate, en un limbo, y perjudica. Fíjate tú, rápidamente para llenar el tiempo, en el año 1999, cuando se produjo toda la tragedia de Vargas y todo lo que se representó el deslave, se modificó la estructura de la ley de impuestos al valor agregado para establecer un beneficio al Estado Vargas. Y eso está vigente todavía. Y tendría que revisarse el tema constitucional retroactivamente del 99 para evitar que esa exclusión sea aprovechada indebidamente por ciertos empresarios que pudieran activar los mecanismos de esa previsión constitucional del 99 que perjudique la recaudación del Estado. De manera que la tributación es algo muy, muy serio. Y decía un gran especialista que cuando comienzan a hablar del IVA, los políticos, los técnicos damos un paso atrás, y eso es evidente en cuanto a su necesidad, la reformulación, la fijación de la alícuota, el financiamiento de la descentralización, devolución de impuestos, tema de facturación y control y gestión en general del tributo. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Palacios, experto en Derecho Tributario, también presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
aquí en Venezuela. Hacemos así, llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb a las 4 en punto. Tengan feliz tarde y sigan con Noticias Globo Visión Regiones.